¿Ya están? Sí, ya. El anterior es exactamente lo mismo, mira, no cambia, solamente es el diodo en polarización directa y los datos son los mismos, todo es lo mismo, solamente cambia que dice directa y obviamente la polarización del diodo, pero lo demás es exactamente idéntico. Ok, gracias. Salve. Entonces dejo de compartir la pantalla para realizar el ejercicio. Ahí está ya. Alguien me decía que lo dejara entrar porque se iba a cambiar de la computadora. A ver, Carlos Arturo, pero no me apareces en la sala de espera. No sé si está ahí Carlos Arturo. Sí, es que estoy intentando entrar, pero me dice que esperando que otros se unan, pero... No tengo a otro dispositivo o alguien con tu mismo nombre en la sala de espera. Dejo aquí el... Ajá. Bueno, ahorita lo acomodo. Entonces, vamos a continuar. ¿Alguna duda o pregunta está ahí? Ahora sí ya apareció. Entonces vamos a realizar el ejercicio. Al igual que en el pasado, pues vamos a poner aquí. Vamos a poner ejercicio 2. Modelos del diodo. Se va a poner inversa, haciendo alusión a que es de polarización inversa. Entonces, empezamos otra vez con el modelo ideal. Bueno, anoto el circuito para tenerlo completo y ver cómo vamos a hacer la sustitución del diodo por el modelo eléctrico. Entonces, seguimos teniendo un voltaje de polarización de 10 volts. Seguimos teniendo una resistencia limitadora de 1 kilo ohm y tenemos nuestro diodo en polarización inversa. ¿Sale? Y entonces vamos a sustituirlo por el modelo ideal. Entonces vamos a empezar. Modelo. Nosotros tenemos igual nuestra fuente, que es el voltaje de polarización. Vamos a tener nuestra resistencia limitadora y vamos a sustituir el diodo por un interruptor abierto, ¿sí? Indicando que no va a haber circulación de energía, donde este punto sería nuestro cátodo. Recuerden que está en polarización inversa y este punto sería nuestro ánodo, es decir, el diodo estaría así de esta manera. Y estaría ¿Podría subirle nuestro diodo, por favor? Sí, ahí está bien. Gracias. Entonces, aquí estaría nuestro diodo en polarización inversa, entonces lo vamos a sustituir por un interruptor abierto, ¿sale? Y recuerden que nos están pidiendo la corriente de polarización inversa, que ahora se llama IR, porque estamos en la parte de polarización inversa. Nos están pidiendo el voltaje R, que es el voltaje de polarización inversa, y nos están pidiendo el voltaje en la resistencia limitadora. ¿Sale? Esos son los datos que nos están solicitando. De hecho, aquí es R apóstrofe R.
¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. En este caso, yo tengo un circuito que está abierto, por lo tanto, ¿hay circulación o no de corriente? En teoría, debería haber una corriente aquí, ¿verdad? Circulando por esta malla, que se llama ahora IR, ¿sí? Pero como está abierto, entonces, ¿hay circulación de corriente o no? No. No hay circulación de corriente, efectivamente. Por lo tanto, de aquí podemos decir que para el modelo ideal del diodo, la corriente en polarización inversa es igual a 0 amperes. No hay circulación de corriente, ¿sí? Recordando que la teoría dice que sí hay, pero es tan pequeña que no la podemos considerar o incluso no se puede muchas veces ni medir. Entonces, aquí al estar abierto, nos está indicando que hay un voltaje de, perdón, una corriente de 0 amperes. Lo siguiente que nos pide es el voltaje. No, aquí sí, perdón, aquí sí estaba bien, es voltaje R. Nos está pidiendo el voltaje en inversa, el VR. ¿Cuánto voltaje hay entre las terminales, en este caso del interruptor abierto, en la terminal de Catuyano? ¿Cuánto voltaje va a haber? Si yo vengo y pongo el multímetro aquí, en estos puntos, ¿cuánto voltaje irá a medir? Cero. El mismo que la fuente. Alguien dijo 0 y alguien dijo el mismo que la fuente. ¿A quién le creemos? O los Yo dos que están 0. mal. ¿Quién más dice que 0? Va ganando el 0. Nadie más, los demás sí. Bueno, pues la mayoría no siempre tiene la razón. Como lo he dicho, esa falsa democracia no es buena. Es el voltaje de la fuente. ¿Sale? Esta es una situación típica de un circuito eléctrico básico, donde si yo tengo abierto el circuito, voy a obtener voltaje o caída de potencial o diferencia de potencial entre las terminales, pero no voy a tener corriente porque no está cerrado el circuito. Esto es el equivalente a una batería. Una batería tiene una resistencia interna y la energía que se produce. Si yo no le conecto nada a la batería, pues no voy a tener corriente. Pero si mido el voltaje entre sus terminales, sí hay voltaje. Y este es exactamente lo mismo. No importa el valor de esta resistencia. Si es 1 ohm, 2 ohms, 1 kilo ohm, 1 mega ohm, no importa. El voltaje va a estar presente aquí, todo el de la fuente. Lo que no es que, lo que sí se cumple es que al estar abierto no va a haber circulación de corriente. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia, el voltaje en inversa es igual al voltaje de la fuente de polarización del circuito, que en este caso son 10 volts. De una manera rápida, ¿cómo lo pueden comprobar ahí en su casa? Esto que digo, si no les queda claro, lo pueden hacer a través de, agarran una batería, una pilita, ya sea de 1.5 de las AA, AAA o una cuadrada, la que tengan. Entonces yo lo voy a representar como una pequeña batería y al positivo le van a poner una resistencia, la que tengan, alguna que se hayan encontrado y tirada en el laboratorio y la recogieron y la echaron a la mochila, algo, una resistencia que tengan de cualquier valor. Si tienen 2, mejor. Entonces, esa es una resistencia, digamos que va a ser un limitador a lo que ustedes quieran, ahí va a estar. Y del otro lado, aquí va a estar. No sé, ¿alguien tiene multímetro en su casa? Sí, profe. Los que lo tengan, pongan aquí el multímetro. ¿Sí?
lo ponen nuevamente en su función de voltmetro y les debe de dar lo que tiene la fuente. Midan la pila, el voltaje de la pila un instante antes de conectarle la resistencia para que vean si está descargado o no, ¿verdad? A lo mejor ya tiene 1.3 volts. Entonces, cuando le midan aquí, le pongan el valor de la resistencia que sea, debe de valer lo mismo que vale el voltaje de la pila, ¿sí? Si tienen dos resistencias de valor diferente, cámbienla, vuelvan a conectar y vuelvan a medir y van a ver que les va a dar el mismo valor de la fuente. No importa el valor de la resistencia, lo deben de conservar, que es el mismo caso que tenemos en el modelo ideal del diodo. Otra forma que lo pueden hacer es que si no tienen multímetro, pero tienen el superpoderosísimo Arduino, lo pueden conectar y esta terminal la conectan al GND del Arduino y esta lo pueden conectar al A0 y vean qué voltaje hay. Les debe de dar un voltaje o un nivel de voltaje, porque acuérdense que lo convierte a un valor hexadecimal o binario desde 0 a 255, ¿verdad? Y les debe de dar el valor aproximado equivalente a lo que hay aquí, a los 1.5 volts. ¿Sale? Entonces, de esa manera pueden comprobar que efectivamente lo que estamos diciendo aquí, que es parte de lo que dice la teoría, se puede comprobar aquí en la práctica de manera rápida, ¿verdad? Yo ya les había comentado al inicio que les iba a dar una lista de material, ya se las voy a proporcionar. Ahorita nada más que me ocupé y se hizo un relajo y no les puse la liga del software. Ahorita en cuanto termine la clase se las pongo ahí aquí en la plataforma para que ya lo instalen. Y yo creo que el próximo miércoles ya estaríamos empezando con la parte de enseñarles el simulador para posteriormente esto mismo realizarlo ya en la simulación y verificar que esto se cumple. Pero si alguien tiene el Arduino o un multímetro, ya lo puede ir comprobando de esta manera, ¿sale? Al menos este concepto de circuitos eléctricos, de por qué hay o por qué existe el voltaje total de la fuente en las terminales esas, ¿sí? Y no que sea cero, ¿verdad? Lo que sí es cero es la corriente, porque no se cierra el circuito y no hay circulación de corriente. Yo siempre les comento de manera de cotorreo que los electrones no son suicidas. No ven el camino cortado y dicen, déjame lanzo al limbo. No, simplemente no circulan y no hay corriente, ¿sí? Pero sí hay potencial. O sea, están ahí listos para seguir su camino, pero no lo siguen porque no hay un camino cerrado que les permita retornar hacia el negativo de la fuente, ¿verdad? Entonces, eso lo deben de tener en cuenta. La otra, ahí cuando les pongo la lista de material, como recomendación, si tienen la posibilidad de comprarse un multímetro, estaría genial, porque aunque, lo van a ocupar de aquí al resto de la carrera o de la vida si ejercen esto, entonces vamos a tener que estar haciéndolo. Por ejemplo, si todos consiguieran o pudieran tener acceso al multímetro, podríamos estar haciendo la práctica 1, 2 y algunas de las de transistores, algunas partes, con solamente el cargador de su teléfono, son los 5 volts, y el multímetro y el componente, las podríamos estar haciendo en casa las prácticas, porque precisamente es verificar que esto sea posible o sea realmente lo que dice la teoría, ¿sale? Entonces, del ejercicio, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces, vamos a continuar. Hasta ahorita llevamos calculados la corriente en polarización inversa, que es la IR, 0 amperes, porque está abierto el circuito. El voltaje en polarización inversa, que es igual al voltaje de la fuente, que en este caso son los 10 volts.
y necesitamos calcular el voltaje, perdón, con la pluma, voltaje en la resistencia limitadora, ¿sí? En este caso, ¿cuánto sería el voltaje en la resistencia limitadora? Ahí. Es igual que el del diodo y la fuente, porque no hay circulación, no hay diferencia de potencial, pues no hay corriente. A ver, es igual porque no hay, o como ya no entendí. Porque, o sea, no hay corriente, o sea, el valor del voltaje de la resistencia es el mismo, porque no hay circulación. No hay diferencia de potencial en el diodo. ¿Alguien más? Es 0 porque es el mismo nodo, ¿no? Bueno, no es el mismo nodo porque la resistencia tiene dos terminales, entonces por lo tanto debe ir conectado a dos nodos diferentes. Sí, en este caso es uno que va al cátodo y otro que va al positivo de la fuente. Sí, tiene razón. Es 0 por la intensidad, la corriente. Exactamente, si nosotros nos vamos incluso, o sea, esto hay varias maneras de poderlo identificar. Uno es por la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje en la resistencia limitadora, debo de calcular esa resistencia, que es 1 kilo ohm, por la corriente que circula. ¿Y cuánta corriente circula? 0. Entonces, 0 por la resistencia o el valor de la resistencia que sea me va a dar 0. Entonces, el voltaje en la resistencia limitadora son 0 volts. Si se fijan aquí, ni siquiera necesitamos gran cosa, sino simplemente conocer los conceptos de resistencia, voltaje y corriente, que deben, o sea, más bien resistencia, diferencia de potencial y corriente, que deben de quedar claros para poder hacer el análisis de esto. Se fijan, esto es de lo más sencillo que hay, pero no por sencillo deja de ser importante. Entonces, por muy complejo que sea un circuito a analizar, tenemos que referirnos a estos conceptos básicos, esenciales y elementales para poder hacer este análisis. Si fijan, aquí tengo nada más un alambre abierto, que es el interruptor que sería el modelo del diodo, una resistencia y un voltaje de polarización. Y ahí seguimos teniendo problemas con determinar voltajes y corrientes. Entonces, no es qué tan difícil sea el circuito, sino que también tengo los conceptos. Entonces, la otra que podemos hacer es como si fuera una ley de voltajes de Kirchhoff. Si aquí ya tengo 10 volts y la fuente me da 10 volts y todo debe estar en equilibrio según Kirchhoff, entonces aquí no debe de existir nada de voltaje, o sea, 0 volts, para poder mantener el equilibrio, los 10 que se van a consumir aquí en estas terminales con los 10 que me otorga. Entonces aquí debe de haber 0 para mantener ese equilibrio. Es decir, por conceptos, por ley de voltajes de Kirchhoff o por ley de Ohm, se puede determinar cuánto es el voltaje ahí, ¿sí? Entonces debemos de tener clara esa parte. Entonces, en el modelo ideal, tengo la corriente en inversa de 0, el voltaje en polarización inversa es de 10, el voltaje en la resistencia limitadora es de 0. Aquí, independientemente del modelo, lo que hay que cuidar es que el voltaje en inversa nunca llegue a sobrepasar el voltaje de ruptura, que también nos lo debe de proporcionar el fabricante. Ese voltaje de ruptura debe de ser mayor a lo que está soportando ahí entre las terminales, porque si no, igual se daña el circuito y se genera una corriente en inversa que ahora sí nos puede dañar todo lo que esté conectado ahí en inversa. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces nos vamos al modelo práctico, pero resulta que en el modelo práctico, ¿cómo se expresa el diodo? Igual, es un interruptor abierto. Por lo tanto, el modelo práctico es igual al modelo ideal. Quiere decir que la corriente, el circuito es el mismo, la corriente en polarización, porque sigue siendo un circuito nada más, con un interruptor abierto.
la corriente siguen siendo 0 amperes. El voltaje en inversa también son 10 volts y el voltaje en la resistencia limitadora son 0 volts. Es idéntico porque el circuito del modelo ideal al práctico es idéntico, solamente es un interruptor abierto indicando que no va a haber circulación de corriente. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Nadie? No, profe. Entonces pasaríamos al modelo completo. ¿Sí? Entonces, déjenme cambio la hojita. Entonces nos pasaríamos al modelo completo. En este caso seguimos teniendo nuestra voltaje de polarización o nuestra fuente que da energía al circuito. Tenemos la resistencia limitadora y en este caso la manera de tener el modelo completo en inversa es sustituyendo el diodo por dos cosas. Un interruptor que está abierto, que sería este, pero también en paralelo a este debe de haber una resistencia. Esa resistencia es la que llamamos resistencia en polarización inversa y dijimos que debería ser grande. ¿Para qué? Para que realmente esté limitando la corriente que pueda llegar a pasar. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien. Entonces, aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es así como está, sabiendo que aquí está el cátodo y aquí está el ánodo. ¿Estamos de acuerdo? Donde nosotros así lo habíamos planteado. En lugar de ánodo y cátodo, está cátodo y ánodo. Por lo tanto, ya sabemos que la circulación de corriente tendría que darse de manera, digamos, habitual de ánodo a cátodo. Y yo tendría que hacer esa sugerencia. Yo tendría que hacer ese planteamiento de esa manera. Pero puede llegar a confundirse con el cómo tengo planteada mi ecuación. Entonces, de alguna otra manera, yo puedo hacer otro circuito idéntico, porque en realidad a la resistencia no le afecta en qué sentido vaya, donde yo en lugar de cambiar las terminales del diodo, yo cambio la polaridad y sigue siendo polarización inversa. ¿A qué me refiero? Que esto puedo tener un circuito equivalente donde yo tenga mi voltaje de polarización, tenga mi resistencia limitadora, tenga el ánodo y básicamente pues no cambia el concepto aquí, y aquí tengo el cátodo. Bueno, lo voy a poner acá porque ahí se va a juntar con la resistencia. Tengo mi resistencia en polarización inversa y aquí tengo mi referencia, ¿verdad?
Así. Entonces, de esa manera, acá dijimos que siempre vamos a tomar que la corriente circula de ánodo a cátodo. Tendría que ponerla así, que muchas veces les crea conflicto con el cómo está el positivo y el negativo en la fuente. El análisis debe ser el mismo, ¿no? Y acá, aunque yo no sepa esta parte, entonces yo siempre tomo mi positivo de la fuente y a partir de ahí circula una corriente en ese sentido, ¿sí? O sea, es decir, es lo mismo, nada más depende de cómo lo vean, cómo se sientan más cómodos de cómo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. No hay ningún problema. De cualquier caso, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer en el segundo porque típicamente se les hace más fácil que saliendo del positivo tenga yo la corriente circulando en ese sentido. Es lo que más se asemeja a los conceptos que siempre se manejan. Entonces, Profe, yo voy a... Mande. perdón, dijo que no iba a cambiar las terminales del diodo, ¿no? O sea, con respecto a la polarización directa. O sea, en este no cambié en el que está arriba, no cambié el sentido de la corriente, pero para que sea inversa, tuve que cambiar la polaridad del diodo. O sea, en lugar de que, si yo pongo el ánodo arriba y el cátodo abajo, ya estaría en directa. Cambié las terminales del diodo, dejando la fuente como estaba, para indicar que es una polarización inversa, que fue lo que les mostré en las diapositivas. No cambié la fuente, nada más cambié el diodo. ¿Se recuerdan? Uh-huh. Y en este caso, dejé el diodo como estaba, ánodo y cátodo, y lo que invertí fue la fuente. Seguimos teniendo que el positivo de la fuente va al cátodo y el negativo al ánodo, o sea, el menos va al más y el más va al menos. Sigue estando en polarización inversa, no hay, o sea, por eso les digo que depende de cómo lo veas. Si tú puedes, si se te hace más fácil tener el circuito de polarización directa y nada más volteas el diodo, ya lo estás mandando a polarización inversa. Okay. O si quieres dejar el diodo como está y nada más cambiar la polaridad de la fuente, ya también lo estás poniendo en polarización inversa. ¿Sí? Ok, sí, gracias, profe. ¿Alguien más? Profe. Sí. ¿Por qué en el de arriba la corriente está circulando en sentido antihorario? Porque yo les decía que aquí como lo que cambiamos no era el diodo, podríamos nosotros suponer que la corriente siempre va de ánodo a cátodo, porque así está diseñado el diodo. Ok. ¿Sí? Entonces, a nosotros indicarla en el sentido de la polaridad de la fuente, estaríamos diciendo que la corriente circula de cátodo a ánodo, lo que va en contra de la teoría, que dice que el diodo solamente permite circulación de corriente en un solo sentido, y ese sentido es de ánodo a cátodo. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, por eso decía, entonces la teoría dice que siempre va a circular de ánodo a cátodo. ¿Sí? Por cómo está pues la polaridad. Al yo que invertir los de la fuente, si toma en cuenta la referencia del positivo de la fuente, lo voy a poner de esta manera, pero ya sé que está polarizado en inversa porque el diodo quedó igual, solamente cambié la fuente. Es exactamente el mismo circuito y los dos, si analizo uno, analizo el otro, me va a dar exactamente el mismo resultado. Todo depende de cómo lo veas. Invertir la polaridad de la fuente para polarizarlo en inversa, o invertí o sea, las terminales del diodo para también polarizarlo en inversa sin invertir la fuente. O sea, el chiste es que quede polarizado en inversa. En este caso, el positivo va al negativo, el negativo va al positivo, queda polarizado en inversa. Arriba está el negativo, va al positivo del diodo, queda polarizado en inversa. Acá es positivo, se va al negativo del diodo, queda polarizado en inversa. O sea, estamos hablando del mismo caso. Digamos que solamente en una ecuación me va a salir los voltajes del lado izquierdo positivos y derecho negativos o viceversa, ¿no? O sea, nada más va a ser la referencia de cómo yo vaya a sumar los voltajes con respecto al sentido de la corriente que estoy manejando. Recuerden que ese sentido de la corriente siempre lo supone el que está resolviendo el problema. ¿Sí? O sea, acá arriba se vería raro, así, bueno,
al menos así la mayoría lo vería raro, de que, chis, tú me estás diciendo que la corriente circula de menos a más, porque lo estoy metiendo en el sentido de la negativo de la fuente. Y en realidad siempre lo tomamos que la corriente la suponemos siempre de positivo a negativo. O sea, es exactamente lo mismo. Ok, perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? O sea, el análisis no debe de cambiar para nada. O sea que el sentido de la corriente nunca va a cambiar, lo que más podemos cambiar es el sentido de la fuente o del diodo, ¿verdad? Pues sí. O sea, para hacer análisis sí. Y nos debe de todos, en cualquiera de los casos, nos debe de quedar el mismo valor. Ok, gracias. Sí. Por eso digo, cualquiera de los dos, casi siempre lo que yo he visto es que prefieren esto, porque no sé por qué asimilan que siempre tengo que ponerlo como el más, que es el que de a partir de aquí va a circular la corriente. Y entonces muchas veces se les hace más fácil, sí, la corriente circula de más a menos, pues así la propongo. Y cuando lo ven así, dicen, no, ¿cómo? ¿A poco la corriente va de menos a más? No es que la corriente vaya así lo estoy proponiendo. Si me da negativo esto, quiere decir que lo que propuse estaba mal. El valor es el mismo, pero circula hacia el otro lado. Igual acá, si yo lo propongo así y me da negativa, quiere decir que el valor que me dé sí es correcto, pero no va de cátodo a ánodo, sino de ánodo a cátodo, por ejemplo. Nada más. O sea, si un voltaje en un análisis me da negativo, no quiere decir que esté mal, simplemente tomé la polaridad o supuse la polaridad que no era. Pero para eso son esos análisis algebraicos, para yo supongo, calculo y veo si lo que supuse es correcto, y si no, solamente sé que va para el otro sentido de la corriente. ¿Vale? Y otra vez nos topamos con lo mismo. Estos son conceptos de circuitos eléctricos, no son conceptos de fundamentos de electrónica. Entonces, cualquiera de los dos es el mismo análisis. El análisis nos va a decir, si nos da positivo, quiere decir que la corriente la supusimos en el sentido correcto. Si nos da negativo, quiere decir que el valor sí es el que estamos calculando. Simplemente lo que yo supuse con lo que en realidad sucede está invertido. No circula de un sentido al otro, sino al contrario, si es que nos fuera a dar negativo. ¿Sí? Por eso lo hace el análisis matemático en el circuito, ya en la ecuación, ya en lo que yo vaya a resolver. Yo ahorita a lo mejor es un circuito muy sencillo, pero cuando son ejercicios complejos con 2, 3, 4 fuentes y 3 fuentes dependientes de voltaje, fuentes dependientes de corriente, pues sería brujo o habría resuelto todos los problemas del mundo como para decir, no, sí, la corriente circula en estos sentidos, ¿no? Por eso es que el método, uno de los métodos o maneras de abordar los problemas, por ejemplo en mayas, es yo siempre supongo los sentidos de las corrientes en sentido horario. Si me da positivo, quiere decir el valor es el mismo, solamente que no va en sentido horario, sino va en sentido antihorario, es lo único. Por eso es que siempre supones algo para ver si es así, o el signo te dirá si es en el otro sentido. ¿Sale? O sea, termina siendo un análisis eléctrico, nada más, de un circuito eléctrico. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta hasta ahí? ¿No? Bien, entonces voy a agarrar el de abajo para que acerque lo que estamos acostumbrados a hacer, que del positivo siempre recorre al negativo. Entonces, yo aplicaría la ley de voltajes de Kirchhoff ahí. Entonces, recordando que entre ánodo y cátodo, digamos que están en paralelo el circuito abierto y la corriente. Entonces, aquí lo importante es ver que si la corriente la voy a tomar que sale del positivo, va a ir hacia este lado, va a ir hacia acá. Cuando llegue aquí a este punto donde tiene que pasar, en teoría pasar a través del switch y a través de la resistencia, al estar el circuito abierto,
la corriente no va a pasar por el switch, se va a ir ¿hacia dónde? Hacia la resistencia en inversa. Al regresar a este nodo donde está conectado el switch que está abierto, ¿se va a ir hacia el switch? No, porque está abierto. Entonces la corriente seguiría su camino hasta pasar por la resistencia limitadora y retornar a donde salió, es decir, a la fuente. ¿Sí? Bajo ese esquema vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en esa malla. Entonces, si la corriente circula en sentido antihorario, en este caso, como lo estoy suponiendo, sería menos el voltaje de polarización más el voltaje de la resistencia en inversa más el voltaje de la resistencia limitadora, y esto es igual a 0. Solamente están actuando esos tres componentes. La corriente de la malla solamente pasa por la fuente, por la resistencia en inversa y por la resistencia limitadora. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿Jóvenes? No, profe. Todo bien, profe. Entonces, de aquí lo que no conozco son estos dos voltajes, el de las resistencias, pero sí tienen algo en común, que circula la misma corriente, y esa corriente, ¿cómo la llamamos? Corriente en polarización inversa, ¿sale? Entonces, de ahí voy a dejar solitos esos términos y voy a mandar ya el voltaje de polarización al otro lado de la igualdad. Entonces me quedaría la corriente en inversa que multiplica a la resistencia en inversa más la corriente en inversa que multiplica a la resistencia limitadora, va a ser igual al voltaje de polarización. Voy a despejar lo que no conozco, que es la corriente en inversa. ¿A qué va a ser igual? Al voltaje de polarización sobre la suma de la resistencia en inversa más la resistencia limitadora. Y esto es lo que algunos libros se los ponen como fórmula para un modelo completo en polarización inversa. Insisto, si yo pusiera otros elementos aquí, otro diodo, otra resistencia, ya no podrían aplicar la misma fórmula. Tienen que aplicar el análisis. Por eso mi insistencia de mejor aprenderse el análisis a aprenderse muchas fórmulas y después no saber cuál era cuál. Entonces, aquí nos queda sustituir. Entonces, la corriente en polarización inversa va a ser igual a los 10 volts sobre la resistencia en inversa, que en nuestro caso fue de ¿cuánto? 100 megaohms. 100 megaohms. Dijimos que debería ser una muy grande para poder evitar que circule gran cantidad de corriente y que se pueda despreciar, ¿verdad? Que no le afecte al circuito. Más la resistencia limitadora, que es 1 kilo ohm. Si lo hacen, por favor, y me dicen cuánto da, seguramente va a dar en micros. Insisto, háganlo por favor todos para que vayan practicando el tipo de operaciones que van a realizar y le agarren confianza a su calculadora y a su manera de hacer las operaciones. Profe, solo una duda. Cuando hizo las leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿de dónde empezó a agarrar? ¿De qué lado empezó a agarrar los voltajes? Yo agarré de la fuente, pero se puede empezar del que sea. Al final de cuentas, la suma debe dar 0. Por eso, puedes agarrarlo del medio, izquierda, derecha, arriba, abajo, donde sea. La suma debe dar 0. Por eso, pero lo empezó a agarrar del negativo del voltaje de polarización o del positivo. Bueno, esa otra vez ya no es pregunta de fundamentos, es pregunta de circuitos eléctricos. Ahí hay dos maneras de hacerlo. Todo depende de cómo lo tomes tú. Algunos autores de libros lo toman
por dónde entra la corriente y otros lo toman por dónde sale. A mí en lo particular, yo lo tomo por donde entra la corriente. A la fuente entra por el negativo, lo tomo negativo, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre en un circuito va a haber dos elementos. Bueno, va a haber elementos pasivos o activos, ¿sí? En los elementos pasivos son los que consumen energía y siempre van a ir de más a menos. O sea, siempre van a entrar por el más y salir por el menos. En la resistencia es un elemento pasivo, siempre va a entrar por más y salir por menos. Entonces, por eso es la sumatoria así. No importa a partir de... Bueno, tú la pregunta era que a partir de dónde lo tomamos, pues donde sea. Ahora, ¿con qué signo? Ya, no sé, ¿qué método usaron ustedes? El que quieran, ¿sí? ¿Por qué? Sí, ya. Ajá, porque si tú lo tomes que es por donde, no por donde entra, sino por donde sale, entonces la ecuación te quedaría voltaje de polarización menos voltaje en la resistencia en inversa menos el voltaje en la resistencia limitadora igual a 0. Pero al final de cuentas esas dos ecuaciones son idénticas, son la misma. Sí, ya. Además me había confundido un poquito, pero ya, gracias. Sí. El resultado es 99.999 picoamper. ¿Picos? O sea, por 10 a la menos 12. Digo... Nanos. Nanos. A ver, Abner David Ramos que puso ahí 999 por 10 a la 8, ya otra vez insistir, vamos a utilizar notación ingenieril, potencias de 3, milis, micros, nanos, picos, kilos, megas, teras. Ya no voy a aceptar ese tipo de resultados ni en los ejercicios ni en los exámenes. Entonces serían 99.999 nanoamperes, o sea, por 10 a la menos 9. Si se fijan, esa cantidad de corriente es mínima. Entonces, ni siquiera la vamos a poder medir. El circuito no se va a ver afectado porque esté circulando una corriente en inversa de esta cantidad. ¿Sale? Bien, miren, ya es hora. Ahorita le dejamos ahí con y seguimos en esta parte del ejercicio, la sesión que sigue. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos la próxima. Vale, profe, gracias. Voy a finalizar y ya nos vemos el miércoles. Y aquí continuamos. Adiós. Adiós, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos.